Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más para seguir estudiando y aprendiendo acerca de la bendita y poderosa palabra del Señor, donde hoy vamos a empezar a leer una historia que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 5, que como bien saben sucede justo después de esa primera conversación que vamos a encontrar en este capítulo 16, donde Jesús tiene esa conversación, en este caso con los fariseos y con los saduceos, donde los días anteriores ya hemos estado hablando, indagando un poco sobre esta conversación, donde hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido por qué el Señor les llamó hipócritas, por qué el Señor les denominó como una generación mala, perversa, y cómo el Señor se negó a darles esa petición, esa señal del cielo que ellos estaban demandando del Señor, y lo único que les dijo es que solo iban a tener una señal, que esa generación solo tendría una señal, que es la señal de Jonás, que la estuvimos explicando y desglosando. Y ahora vamos a ir al versículo 5, que así dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 5, dice así: Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Una vez Jesús se apartó de los fariseos, se apartó de los saduceos, los discípulos llegaron a donde él estaba y de repente ellos se dieron cuenta que se habían olvidado el pan. Este es uno de esos tantos versículos que sin su contexto sería, prácticamente imposible explicar o interpretar. Sería obligatorio, tendríamos que leer todos los versículos posteriores para entender el por qué Mateo ha dejado plasmado en su evangelio este versículo, esta anécdota, podríamos decir. Y como Dios mediante los próximos días iremos detallando todo el contexto, hoy voy a resaltar dos cosas que yo personalmente puedo encontrar en este versículo 5. Lo primero que encuentro es si los discípulos tenían la responsabilidad de llevar el pan o no. Te voy a explicar algo muy interesante, mira. Recordemos que el ministerio de Jesús era un ministerio itinerante. El Señor estaba siempre de un lado hacia el otro. El ministerio de Jesús no era, por ejemplo, como el ministerio actual que tenemos los pastores, donde prácticamente siempre estamos en el mismo sitio, siempre estamos atendiendo a nuestra iglesia local, rara vez salimos a otras iglesias. Sin embargo, Jesús constantemente se estaba desplazando. De hecho, hay un cálculo, no sé si es cierto o no exactamente, donde se estima que Jesús caminaba diariamente unos 30 kilómetros diarios. Y en medio de esos viajes, los discípulos tenían responsabilidades. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 6, que Judas era el encargado del dinero. Él era la persona que administraba la economía para esos viajes. Judas era quien tenía la bolsa donde se guardaban las finanzas. También, si nos vamos hasta el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 8 y en el versículo 3, se nos va a hablar de muchas mujeres, como por ejemplo Juana, que era mujer de un intendente de Herodes llamado Chuza, y otra mujer también llamada Susana, y también nos habla de otras muchas mujeres más que servían a Jesús con sus bienes, dice ese versículo. Servían al Señor económicamente para que el Señor y los discípulos pudiesen sostenerse en esos viajes que hacían. Y parece ser que los discípulos tenían la responsabilidad de la comida. Ellos eran los encargados de que a la hora de comer hubiese para comer. Eso no era responsabilidad de Jesús, era responsabilidad de los discípulos. Más tarde, cuando Jesús asciende al cielo y empieza a crecer la iglesia, son los propios discípulos, allí en la carta de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 1, viendo el gran trabajo que tenían, dijeron que ya no era apropiado que ellos siguiesen encargándose del pan, de la comida, porque ahora su responsabilidad era persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que ellos tenían que buscar a 7 hombres, que tenían que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes se les pudiese encargar este servicio, este trabajo.
Porque nosotros tenemos que tener algo claro, y es que dentro de la obra de Dios tenemos que tener responsabilidades. Y las responsabilidades hay que llevarlas a cabo. Mira, si hay algo que a mí me molesta, y mucho, es ver la dejadez en algunos hermanos de la iglesia. Es algo que yo no puedo con eso. Ver gente que dice que quiere estar activo, que quiere estar activa en la obra de Dios, y le das una responsabilidad, pero sin embargo no son serios. A la primera de cambio abandonan, tiran la toalla, o simplemente se olvidan, como es este caso de los discípulos, que ellos se olvidaron del pan. Con este tipo de personas no se puede construir absolutamente nada. La Biblia nos enseña, en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 58, que nosotros tenemos que ser creyentes firmes y constantes. Y si nos comprometemos con algo en la obra de Dios, hemos de ser responsables con eso. Lógicamente, todos podemos tener un error, un fallo, como es el caso que han tenido ahora los discípulos con el pan, pero es un fallo. Pero es que hay gente a la que tú les encargas algo, una responsabilidad, y se las tienes que estar recordando todos los días. Tienes que estar pendiente de que la van a llevar a cabo. En la carta que Pablo le escribe a los Colosenses, en el capítulo 4 y en el versículo 17, me gusta mucho cómo la versión Dios habla hoy traduce este versículo, porque dice, Pablo está diciendo, díganle a Arquipo, a un hombre, procura cumplir bien con el servicio que se te ha encomendado en el nombre del Señor. Lo que Pablo estaba demandando a este hombre llamado Arquipo es que cumpliese con lo que se le había encomendado. Si hay que estar encima de ti, recordándote cada día lo que tienes que hacer, creo que todavía te falta mucho por entender. Los cristianos somos personas comprometidas. Somos personas que, como Jesús nos enseñó en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 37, personas que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Si no estamos dispuestos a pagar el precio del servicio, es mejor que no nos comprometamos con el servicio. Porque una persona que no es seria, que no es responsable en su servicio, da más problemas y más trabajos que beneficios. A mí como pastor me da muchísimo más trabajo y muchísimo más problemas la gente que dice que hará algo y luego no lo hace, que aquellos que directamente me dicen, mira, conmigo no cuentes para nada, no quiero hacer nada. Porque los que te han dicho claramente que no, pues ya sabes que con ellos no puedes contar, están ahí pero no cuentes con ellos. Pero cuando alguien te dice que sí, que se comprometerá a algo y luego no lo hace, eso es una piedra en el camino. Eso es un obstáculo a la obra de Dios. Así que seamos serios en nuestro compromiso. Si Dios ha puesto algo en tus manos, sea lo que sea que estés sirviendo como mujer en tu iglesia, qué sé yo, sea que estés como maestra en la escuela dominical, sea que estés en la alabanza, sea que estés en la limpieza, sea que estés en el evangelismo en las calles, en el área que sea, sé serio, sé maduro y ten el sentido de responsabilidad. Sabiendo que si tú no haces lo que se te ha demandado, no solamente eso te estará afectando a ti, sino que también estará afectando a la obra de Dios. La Biblia enseña, en la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 5, que cada uno debe llevar su propia carga. Pero si tú no eres responsable con lo tuyo, esa carga que tú deberías estar llevando, ahora la va a tener que llevar otro hermano que probablemente ya tenga muchas más cargas sobre sus espaldas. Así que por favor, basta ya de tanta inmadurez. Basta ya de tanta falta de seriedad dentro de la obra de Dios. A mí me da mucha pena o tristeza, no sé, ver a gente que es muy responsable con sus jefes en el trabajo, pero que sin embargo para la obra del Señor son como niños. Son como niños porque no se les puede decir nada y no se les puede dar ningún tipo de responsabilidad porque sabes que no la van a hacer o tardarán días, tardarán semanas o meses, en el mejor de los casos, en llevarla a cabo.
Bueno, te dije que tenía 2 puntos que yo puedo encontrar en este versículo 5 de Mateo, que estamos tratando hoy, donde encontramos allí a los discípulos olvidándose del pan. Solo me ha dado tiempo de hablarte de uno de esos puntos, así que mañana, Dios mediante, me gustaría seguir hablando sobre este versículo, me gustaría seguir compartiendo ese otro punto que yo encuentro. Pero por favor, sé responsable. Cumple con tus responsabilidades y sé de bendición para la obra de Dios. No pongas excusas, no pongas argumentos. Si te surgen otras cosas, sé serio. Prioriza el reino de Dios y su justicia. Porque a veces cuando nosotros tenemos un servicio, pero nos surge otra cosa, ¿a quién dejamos siempre tirado? A Dios y a su obra. Y eso es una muestra de que Dios y su reino no es nuestra prioridad. Y Jesús nos enseña que Él, su reino y su justicia tiene que ser nuestra prioridad. Amén. Vamos a orar en el día de hoy, vamos a dar gracias al Señor. Parece que me he centrado solo en el día de hoy de esa gente que es irresponsable, de esa gente que no se le puede poner nada en sus manos, pero oye, también hay que honrar. La Biblia habla, honran a aquellos que trabajan entre ustedes, reconocer a los que trabajan entre ustedes. Al final estas personas, vamos a denominarlas irresponsables, son una mínima minoría. Son 2 o 3 contados con los dedos de la mano. Pero luego hay muchos servidores fieles, servidores comprometidos, servidores que solo les tienes que decir una vez lo que tienen que hacer y ya ellos van a ser fieles, responsables, incluso van a hacer más de lo que se les pide. Porque recuerda también que la Biblia dice que si solo haces lo que se te demanda, te tienes que denominar, dice el Señor, siervo inútil soy porque he hecho lo que Dios me ha mandado. Uno siempre tiene que hacer aún más, caminar una milla más. Entonces hoy, vuelvo y repito, parece que nos hemos centrado solo en esta gente, pero también hay muchísimos, la inmensa mayoría de los creyentes son gente responsable, gente que se pueden contar con ellos, gente que tú les pones algo en sus manos en la obra de Dios y la llevan a cabo y la mejoran y todo con sus fallos, como en este caso hemos visto en los discípulos, pero gente con la que se puede contar. Y así debería ser el 100% de los creyentes. Amén. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque no sé qué has visto en nosotros, pero nos has visto como personas serias, personas responsables, a las cuales has dado una enorme responsabilidad de predicar tu palabra y de trabajar dentro de tu obra, de tu reino. Señor, ayúdanos a ser serios. Ayúdanos a ser creyentes maduros, creyentes maduras en tu obra, Señor, para que seamos firmes, constantes, creciendo siempre en tu obra. Que dejemos a un lado las excusas, los argumentos, los motivos para no hacer a cabo algo que tenemos que hacer. Ayúdanos a priorizarte a ti y a tu obra, a tu reino. Gracias, Señor. Yo te doy las gracias principalmente por todos aquellos siervos fieles, siervas fieles, Señor, a ti y a tu obra, comprometidos con tu reino, con la expansión de tu reino aquí en la tierra. Bendícelos grandemente. Yo sé que tu palabra nos enseña que tú no eres injusto para olvidar todo ese servicio. Quizá las personas sí somos injustas. Quizá a veces los pastores sí somos injustos porque no sabemos reconocer ese trabajo. Pero mi Dios, tú no eres injusto. Tú sabes reconocer el trabajo que hemos tenido hacia ti, hacia amor, por el amor hacia ti, hacia tu nombre y el servicio que todavía estamos prestando a los santos, Señor. Gracias por todas esas personas, Señor, que se involucran cada día en tu reino. Bendícelos grandemente. Y te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda, como los miércoles te digo, si eres de aquí de Fuerteventura, hoy estás invitado a los 2 cultos que tenemos, a las 6 de la tarde en Puerto del Rosario y también a las 6 de la tarde aquí en Morrojable, cultos de estudio bíblico, donde estamos desglosando la Biblia también. Aquí en el sur, precisamente, estamos estudiando la carta de los Hechos, una carta preciosa que ya vamos por el capítulo 13, si no me equivoco, y ahí estamos estudiando esas historias fascinantes donde aprendemos muchísimo. Y si no eres de aquí de Fuerteventura, bueno, pues que sepas que también a las 6 de la tarde, hoy estaremos publicando aquí por este canal, el canal del pastor Alberto Ares,
una nueva entrevista ahí en la radio Sur FM de aquí de Fuerteventura con nuestro hermano David Rodríguez. Sin más, nos vemos mañana, para no alargarme más, que ya creo que hoy me he alargado bastante. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor, donde volveremos a leer este versículo donde los discípulos se olvidaron de traer el pan. Vaya hombre. Dios te bendiga.